Claramente el Evangelio de hoy nos invita a orar por el sucesor de Pedro. Y eso hacemos. Oramos por el Papa. Todos los días, en todas las Eucaristías, oramos por el Papa. Pero además de lo que es propio del Papa, creo que podemos aplicar lo que Cristo le dijo a Pedro de otras maneras también a nuestra vida. Mira, podemos resumir el contenido de este mensaje con estas palabras. La primera condición para apacentar es amar. Todo tiene que ver con el amor. Y la primera condición para apacentar es amar. Apacentar es el verbo que describe la labor del pastor con las ovejas. Eso que hace el pastor con las ovejas, eso es lo que se llama apacentar. También lo podríamos llamar, con un verbo tal vez más sencillo, pastorear. Pues la manera de pastorear, el primer requisito para pastorear es amar. Podemos pensar que pastorear es una labor que corresponde pues básicamente al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, y ciertamente a nosotros nos compete en primerísimo lugar. Pero, además de nosotros, piensa que cada vez que una persona necesita un consejo, necesita una guía, necesita una luz o necesita ser escuchada, esa persona de alguna manera necesita ser apacentada. Y es posible que tú no tengas ningún cargo en la iglesia, pero es que los cargos no son lo más importante. Si tú tienes un amigo y ese amigo está perplejo o está indeciso frente a algo que tiene que hacer, la luz que tú le des de algún modo es pastoreo, de algún modo es apacentar. Si tú tienes una amiga que está en un trance complejo en su vida, y aquí tengo que mencionar especialmente la historia tristísima de tantas mujeres que están en un embarazo y no saben qué hacer y han recibido el peor de los consejos. El peor de los consejos, y ya sabes cuál es, no lo tengo que repetir aquí. Bueno, esa situación, esos consejos fueron un pastoreo de tinieblas, un pastoreo de muerte. Entonces hay que saber apacentar, porque a tus amigos, a tus hijos, al que te pide una palabra, al que necesita ser escuchado, a ese, sea que lo quieras o no, lo vas a apacentar. Y lo vas a apacentar bien o lo vas a apacentar mal. Y es necesario aprender a apacentar bien. Y para apacentar bien hay que amar bien. Hay que amar bien, hay que tener buen amor. Hay que tener el mejor amor para poder apacentar bien. Ese buen amor, ese amor correcto y limpio y santo, es el que nos ha dado Cristo. Y es el amor que también tiene que florecer en nosotros. Santo Tomás, como lo hemos comentado varias veces, nos enseñó sobre el amor cuando dijo que amar es buscar el bien, buscar el verdadero bien del hermano. Eso es amar. Y nosotros somos llamados a buscar ese verdadero bien del hermano. Entonces, para apacentar, y ya vimos que apacentar nos corresponde a muchos, para apacentar necesitamos amar, y para apacentar bien necesitamos amar bien. Amar bien es buscar el mayor bien para esa persona. ¿Qué es lo verdaderamente bueno para esta persona? ¿Qué es lo verdaderamente bueno para este amigo, para esta amiga? ¿Qué es lo verdaderamente bueno? No simplemente lo que le saca de un trance apurado. No, ¿qué es lo verdaderamente bueno? Lo que le va a servir, lo que le va a marcar positivamente. De aquí a 3 años, de aquí a 5 años, de aquí a 20 años, esta persona podrá decir:
recibí el mejor consejo de mi amigo, de mi amiga. Amar bien, amar buscando el bien. Esa es la clave para apacentar, para extender el poder del Evangelio, para extender la gloria y el reinado de Cristo a todos nuestros hermanos.